Buenas tardes a todos. Ya me Buenas tardes. hicieron la presentación. Mi nombre es Carlos Brito. Soy parte de la empresa Geosystems. Y en esta oportunidad estamos para presentarles sobre el sistema de monitoreo topográfico y geotécnico en tiempo real. Haremos una exposición, una introducción de los tipos de equipos que utilizamos y el software que administra todos estos equipos para analizar la información y generar los reportes de desplazamientos y asentamientos en infraestructura de ingeniería civil principalmente. Muy bien, entonces, dicho esto, ya indicaron, tendremos un espacio de preguntas al final. Primero haremos una presentación de todas las características de los equipos y software. Luego presentaremos un caso real de monitoreo y al final preguntas y respuestas. Bien, entonces vamos a empezar. Hoy en día muchos de nosotros conocemos los trabajos de monitoreo que venimos haciendo con equipos topográficos y también geotécnicos. Entonces, estos monitoreos hoy en día, generalmente, en la mayoría de casos, se realiza de manera manual o de manera semiautomática, ¿correcto? Son los más usados actualmente. Y cuando hablamos de estos dos tipos de monitoreo, estamos refiriéndonos a que para hacer las mediciones intervienen el equipo de medición y el operador de medición, ¿correcto? Cuando es manual, la medición y los reportes se generan con la intervención del operador, ¿correcto? Entonces vamos, medimos información en campo, exportamos mediante UCB o otra información y generamos los reportes usando hojas de cálculo. Puede ser Excel u otros, ¿correcto? El otro nivel es el semiautomático, en el que la medición se hace utilizando equipos robóticos. Interviene el operador, pero en menor proporción porque la medición se hace de manera automática porque los equipos robóticos ya detectan los prismas de manera autónoma. Luego que se registra la información, los reportes se generan ya de manera automática, utilizando softwares de campo o aplicaciones de campo que te generan los reportes de desplazamientos. Y cuando hablamos de desplazamientos, nos referimos a desplazamientos en X, Y y Z, ¿correcto? Muy bien. Eso es lo que tenemos ahora y es lo que aplicamos en diferentes áreas de la ingeniería. Monitoreo de puentes, tajos abiertos en minería y otros más. Muy bien. Dicho esto, todos esos trabajos hoy en día podemos automatizarlos al 100%, desde la captura de información en campo hasta la generación, análisis de datos y reporte de desplazamientos, ¿correcto? Para eso, eh, nosotros tenemos un sistema que, eh, que es compuesto por equipos de terreno, los equipos de comunicación para transmitir la información desde terreno hasta el centro de control, y en el centro de control tenemos el software Trimble 4D Control. Muy bien. En la pantalla que están observando, vemos el flujo de trabajo. A la izquierda tenemos todos los equipos o sensores que se utilizan en el monitoreo de desplazamientos y asentamientos. Desde una estación total, que es bastante conocida, prismas, también se utilizan equipos GNSS o GPS, más conocidos como GPS, y también podemos incluir equipos geotécnicos. Más adelante veremos los detalles de qué tipo de equipos. A continuación, lo que hacemos es toda la información que estos equipos capturan en terreno son transmitidos al centro de control y se almacenan para que el software Trimble 4 Control genere el análisis y además genere los resultados y reportes que uno preconfigura, ¿correcto? Existen informes predefinidos
e informes que uno puede personalizar. Muy bien, entonces este es el esquema. Datos en campo, transmisión de la información y procesamiento en el centro de control. Todo este flujo de trabajo es 100% automático y los resultados lo vemos en tiempo real. Vamos a ir viendo el detalle de los equipos de comunicación, de captura y de procesamiento. Muy bien, aquí hay otra imagen donde ustedes pueden ver a la izquierda, muy similar, equipos en terreno, en la parte central, el software que almacena toda esa información y a la derecha los reportes que podemos generar. ¿De qué está compuesto este software Trimble 4D Control? Está compuesto de dos módulos o dos softwares principales, el cual el primero es el Trimble 4D Control Server, el segundo es el Trimble 4D Web y un tercer aplicativo que nos sirve para compatibilizar datos de otros fabricantes, ¿correcto? De otros fabricantes. Muy bien. Trimble 4D Control, ¿qué nos permite? Nos permite administrar los sensores, registrar la información y transferir a la base de datos. Luego que tenemos la información dentro de la base de datos, el software Trimble 4D Web es quien hace el análisis de información, genera gráficos, genera alarmas, genera reportes y todo lo que más adelante vamos a detallar. Y el tercer módulo de la tercera aplicación es el componente que nos ayuda a poder compatibilizar datos de otros fabricantes con el software Trimble, ¿correcto? Muy bien. Ese flujo de trabajo lo que al final hace es conectar terreno con el centro de control, todo de manera automática. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que contiene el Trimble 4D Control. Lo primero que hace es gestionar todos los equipos que queremos utilizar en el monitoreo. Estaciones totales, GNSS o GPS, como lo conocemos, equipos geotécnicos y data lawyers de otras marcas, ¿correcto? Los data lawyers son los equipos que almacenan información de cualquier otro tipo de sensor. Este data lawyer es quien transfiere la información a Trimble 4D Control. Trimble 4D Control registra la información, también se configura los parámetros para el monitoreo. Por ejemplo, ¿qué debemos configurar en Trimble 4D Control? Las tolerancias de monitoreo, es decir, le vamos a indicar que Trimble 4D Control nos comunique cuando una medición está fuera de tolerancia. Si mi tolerancia es 5 centímetros o 5 milímetros, cuando el desplazamiento supera esta tolerancia, Trimble 4D Control nos alerta coloreando los puntos que superan esta tolerancia. Si ustedes ven en el gráfico, estas son unas elipses de error en la que hay color verde y color rojo. El color rojo me indica que son aquellos puntos que ya pasaron la tolerancia, ¿correcto? ¿Qué más podemos configurar en Trimble 4 de Control? Configuramos los horarios, es decir, podemos indicarle que la medición se haga a partir de las 6 de la mañana y que se repita cada hora, cada 2 horas, dependiendo de nuestras necesidades. Puedes hacer una medición al día o puedes hacer una medición cada hora del día. Tendrías 24 mediciones en el día, ¿correcto? ¿Qué más podemos configurar? Configuramos el sistema de coordenadas en la que se va a medir nuestros puntos. Podemos incluso configurar que el equipo se autonivele antes de hacer la medición, ¿correcto? Si estamos trabajando con equipos GNSS, podemos configurar que el software haga el postproceso de la data nativa de los GNSS que están almacenando información por el método estático.
Eso se configura en esta parte del software. Y obviamente toda esa información se almacena en una base de datos que en este caso es SQL Server. Luego, el otro software, que es el software Trimble 4D Web, es el software que se encarga de importar la información desde la base de datos SQL y genera un análisis o varios análisis y nos muestra los resultados y reportes. ¿Qué nos muestra? Nos muestra gráficos, como el que estamos viendo. Nos va a mostrar gráficos de dispersión, como el que están viendo al lado derecho superior. Allí donde acabo de marcar, por donde está mi mouse. Este software también configura los datos de los sensores que queremos analizar, ¿correcto? Genera reportes automáticos, genera alertas, es decir, si en algún punto el desplazamiento ha sobrepasado la tolerancia, entonces, entonces el software nos va a enviar alertas que puede ser transmitido a un correo o a varios correos y también puede ser transmitido con mensajes de texto a nuestros aplicativos, de tal manera que podamos tener en tiempo real la alerta que existe un movimiento en alguno de los puntos que venimos monitoreando. En este software Trimble 4D Web podemos configurar usuarios, es decir, qué personas van a administrar el software, ¿no? Pueden haber varios usuarios y con distintos permisos, permisos de administrador o simplemente permisos de lectura. Como indiqué, nos genera gráficos, también nos genera mapas. Ya veremos más adelante en el caso práctico, nos genera mapas y nos genera acceso a la web, obviamente. Y además podemos incluir algunos aplicativos adicionales como monitoreo sísmico y otros más. Ahora, bien, vamos a continuar. Ahí vemos un pantallazo del software Trimble Deck Web y podemos ver los módulos o las herramientas que tenemos dentro del software, ¿no? Administración de sensores. Voy a ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Administrador de sensores. Podemos agrupar sensores. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo en un proyecto más de 100 prismas, obviamente visualizar 100 prismas en un solo gráfico va a haber demasiada superposición. Entonces podemos agrupar prismas que están en un sector más crítico, prismas que están en un sector menos crítico, o si mi proyecto es múltiple, pues puedo agrupar prismas que están en diques, prismas que están en muros de contención o prismas que están en taludes, ¿no? Me sirve para agrupar y tener una mejor administración de los sensores. Podemos generar mapas, ya lo vamos a ver en la parte práctica. Podemos administrar cámaras web también. Podemos ver escenas 3D, gráficos como el que ya hemos visto, gráficos de dispersión, análisis de información, que ya lo vamos a ver más adelante, alarmas, ¿no? Registros, podemos ver el estado del sistema, podemos integrar aplicaciones con el smartphone y obviamente podemos administrar cuentas, correcto. Esto es una imagen de, de un proyecto en el que estamos monitoreando y podemos ver un pantallazo de la ubicación de los puntos, ¿no? Y si vemos, los puntos tienen diferentes colores, verde, naranja y celeste. Verdes son aquellos puntos que no se han desplazado porque están dentro de la tolerancia. Rojos son los puntos que ya sobrepasaron la tolerancia. Y celestes son los puntos que están
en la tolerancia aceptable, digamos, ¿correcto? Entonces, el software nos permite determinar los desplazamientos en X, Y, Z, 2D y 3D, ¿correcto? El software necesita como sistema operativo Windows 11, Windows 10 o Windows Server, cualquiera de esos sistemas operativos. La base de datos que utiliza el software es SQL Server 2022 en sus versiones Express o estándar. Vamos a mostrar cómo es la configuración e instalación del sistema desde terreno hasta el centro de control. Por ejemplo, estamos mostrando una imagen donde tenemos las estaciones totales a la izquierda, perdón, a la derecha, y a la izquierda tenemos el software. La conexión desde terreno hasta el centro de control puede ser vía cable, puede ser vía radio UHF o puede ser vía internet, según la necesidad del cliente. Hay zonas en las que no existe internet, pues podemos usar frecuencia radio UHF e incluso podemos utilizar redes Wi-Fi, ¿correcto? Entonces podemos configurar según nuestras necesidades en proyecto. En esta otra imagen estamos viendo la conexión ya no de estaciones totales, sino de equipos GNSS o GPS. De igual modo, la conexión es principalmente vía Internet, ¿correcto? O se puede hacer usando un router y un chip, ¿no? Entonces, esto permite de que tu centro de control puede estar en un lugar y el proyecto puede estar pues a miles de kilómetros sin ningún problema. El software, al tener esta múltiple capacidad de administrar diferentes sensores, nos permite monitorear de manera combinada con equipos estación total, con equipos GNSS y con equipos geotécnicos. Es decir, un único software administrando varios tipos de sensores. Aquí una imagen de cómo configuramos, como ya mencioné, conexión desde terreno hasta el centro de control, vía radio, vía Wi-Fi y vía Internet. Aquí un resumen breve de qué tipo de equipos estación total utilizamos en este tipo de monitoreo. Son equipos Trimble modelo S9 con precisiones de 0.5 segundos o un segundo. En distancia, la precisión es de 0.8 milímetros más un ppm. Este equipo obviamente tiene el sistema FineLook que permite detectar los prismas de manera automática y nos permite precisiones de un milímetro hasta 300 metros. Y luego puede ir subiendo esta precisión a 2 milímetros o 3 milímetros según la distancia, ¿correcto? Porque sabemos que la precisión se va perdiendo a mayor distancia, ¿correcto? Estos equipos tienen tecnología MagDrive. MagDrive significa que rotan en sus ejes utilizando magnetismo, no utilizan engranaje. Son equipos de alta precisión, de mínimo desgaste, porque no hay roce de engranajes en los ejes, todo es magnético. Tiene el sistema SurePoint. El sistema SurePoint es un sistema que permite que el equipo se autonivele, siempre apunte al mismo objetivo, a pesar de que existan movimientos eh, en la base o en el soporte. Tiene la tecnología FineLook, cuyo alcance es desde 1 metro hasta 2500 metros. Es el alcance del láser para medir los prismas. Además, tiene una tecnología Trimble Vision que permite visualizar el prisma durante las mediciones. Ese es el sistema Autolook o FineLook que
centra el prisma de manera automática. No es necesario la intervención del operador. Aquí una vista de algunos accesorios adicionales que debemos tener y la forma de configurar estos sistemas de monitoreo. A la derecha vemos un sensor de temperatura que nos ayuda a conectar a la estación total de manera que controle la temperatura y esa temperatura se registra también en el software para luego hacer el ajuste o corrección de mediciones, porque sabemos que la medición con estaciones totales es afectada por la temperatura o las mediciones varían por efecto de la temperatura. Si tenemos este registro, podemos hacer esas correcciones para lograr mayor precisión. En lugares donde no hay corriente eléctrica, obviamente se recomienda utilizar paneles solares. Otro equipo que también podemos usar es la estación total escáner de Trimble, ¿no? Que tiene una precisión de 1 milímetro más una parte por millón. Y el alcance es similar al anterior. Y aquí tenemos un modelo de equipo GNSS para hacer el monitoreo con equipos GNSS. Antes de terminar, ¿cuál sería la distancia máxima a monitorear con equipos de estación total? 2.500 metros, ¿correcto? 2.500 metros. Con estos sistemas GNSS podemos monitorear puntos eh, a cientos de kilómetros. No habría límite, ¿no? Me refiero a la distancia de la estación base, que sería la estación de referencia, frente a los equipos que están en terreno, dándonos la posición de los puntos que estamos monitoreando. La precisión que podemos alcanzar con estos equipos es de 3 milímetros más 0,1 partes por millón en horizontal y 3,5 milímetros más 0,4 partes por millón, ¿correcto? Estos equipos obviamente nos permiten monitorear a grandes distancias, ¿no? Estamos hablando de cientos de kilómetros. Ahora vamos a ver sobre los sensores geotécnicos. Vemos en el esquema, igual de izquierda a derecha. A la izquierda tenemos los sensores geotécnicos, que pueden ser inclinómetros, eh, equipos 2 en uno, inclinómetros con distanciómetros, puede haber inclinómetros con GNSS y otros más, piezómetros y otros más. Y iremos detallando en las siguientes diapositivas. Entonces, a la izquierda los sensores, en la parte central vamos a tener un gateway. El gateway es el equipo que nos permita capturar datos desde los sensores y transmitir al centro de control, es decir, a Trimble 4D Control. El gateway es similar a un router, lleva un chip de Internet de tal manera que permita transmitir la información a cualquier distancia a donde se encuentre nuestro centro de control. Este es el flujo de trabajo para sensores geotécnicos. Bien, aquí vemos dos modelos de inclinómetro. Los inclinómetros nos permiten determinar inclinación del equipo con referencia a la dirección de la gravedad. Es decir, si yo tengo el equipo posicionado de manera horizontal, cuando este equipo se incline en cualquiera de los tres ejes, ¿no? Alrededor de X, Y o Z, esa rotación o esa inclinación va a ser registrada y transmitida al data lawyer y desde el data lawyer al gateway y del gateway al software Trimble 4 de control. Los inclinómetros obviamente nos permiten calcular desplazamientos X, Y, Z y nos pueden ayudar a determinar la verticalidad de una estructura, ¿correcto? ¿Cómo instalamos los equipos, estos equipos?
Podemos instalar, si vemos allí, dos, cuatro, ocho maneras de instalar este equipo. Si vemos a la derecha, la forma en que puede ser instalado estos equipos, de manera horizontal, de manera vertical, ¿no? Y cada 45 grados, ¿no? Esas son las posiciones en las que podemos instalar estos equipos y desde allí calcular cuál es su variación con respecto a la dirección de la gravedad. Ahora muestro un inclinómetro similar al anterior, pero que a la vez incorpora un equipo GNSS, el que está en el mi cursor. Ese es un equipo GNSS, es decir, este es un equipo dual. Hace el trabajo de un inclinómetro, pero a la vez hace el trabajo de un GNSS o GPS. Aquí tenemos otro modelo de inclinómetro, que es un 2 en uno también. ¿Por qué? Porque es un inclinómetro y a la vez tiene un láser, ¿correcto? No, este láser nos sirve para medir la distancia a un prisma. Sería a un mini prisma que ustedes ven al lado izquierdo, un kilómetro que tiene un mini prisma. Entonces podemos medir, además de la rotación que hace un inclinómetro, podemos medir la distancia desde este inclinómetro hasta un prisma o incluso a otro inclinómetro que tiene consigo un prisma. ¿En qué caso nos serviría este tipo de equipo? Nos serviría para medir convergencias de túnel. Ustedes ven a la izquierda la imagen de un túnel en la que están posicionados tres inclinómetros formando un triángulo, ¿correcto? Estos inclinómetros tienen la capacidad de medir con el láser y entonces podemos estar monitoreando los tres lados del triángulo, ¿correcto? Todo eso se registra y pasa al software Trimble 4D Control y podemos monitorear la convergencia de los túneles. Y así, podemos monitorear al lado derecho, si ustedes ven, tenemos una quebrada o una fisura y podemos instalar un inclinómetro que tiene la capacidad de medir con láser y saber si esa fisura se está estrechando o se está expandiendo. Entonces, esa sería la utilidad de estos inclinómetros con doble propósito. Una breve descripción de las especificaciones de estos inclinómetros para que ustedes puedan tener como referencia. Los reportes que pueden hacer estos equipos son mediciones cada 3 segundos, 1, 2, 3, 10 hasta 30 minutos. O si quieren, pueden hacer monitoreos por horas, ¿no? Una vez a la hora o puede ser una a cada 24 horas. ¿Qué otras características importantes tienen estos equipos? Es la precisión del láser del equipo es 1 milímetro, ¿correcto? Es la precisión del... El alcance del láser de estos equipos es de 5 centímetros a 150 metros, ¿correcto? Obviamente la precisión también se ve afectada por la distancia, ¿no? A distancias menores a 20 metros podemos alcanzar precisiones de 1 milímetro. A distancias mayores a 20 metros, obviamente la precisión va aumentando. Como ven en la tabla, las precisiones van variando a 1,5 milímetros, 4, 9, 16. Eso siempre es importante tener en cuenta cuando uno quiere un resultado según nuestras necesidades, ¿correcto? En cuanto a la precisión de, de medición de ángulos, porque los inclinómetros lo que hacen es registrar el cambio de rotación o la inclinación, podemos ver que la precisión está en 0,0025 grados, que es aproximadamente 10 segundos, ¿no? Y obviamente, a mayor inclinación, la precisión también se va reduciendo.
Entonces, eso es como referencia. Pueden ustedes ver aquí en la parte inferior, donde está mi cursor, podemos ver los niveles de precisión en la medición de ángulos. Estos equipos tienen un IP68. Eso es una característica que te indica que puede estar a la intemperie, correcto. Y lo otro que debemos mencionar, que estos equipos tienen baterías que pueden durar desde un año hasta 10 años, ¿correcto? ¿Cuándo te dura un año? Cuando mides con repeticiones muy continuas. Es decir, si voy a medir cada 30 segundos, la batería me va a durar un año. Si voy a medir eh, una sola medición durante el día, es decir, cada 24 horas, la batería me puede durar hasta 10 años. Esas baterías son reemplazables. Aquí un esquema de cómo deberíamos instalar un inclinómetro y cómo podríamos calcular eh, el desplazamiento en un edificio. Se instalan los inclinómetros a diferentes niveles, se registra la altura a la que está instalado. Si vemos aquí, hay uno que dice 150 metros, 300 metros, 450 metros. Y a la derecha, ustedes pueden ver cómo calculamos los desplazamientos, que es simplemente el ángulo de inclinación que registra el inclinómetro multiplicado por la altura a la que está ubicado, con referencia al suelo. Entonces, de ese modo podemos saber cuánto se ha desplazado el edificio, ¿no? A diferentes niveles, obviamente. Entonces, eso es una manera práctica de utilizar los inclinómetros. Aquí, una imagen de un data lawyer. El data lawyer lo que hace es almacenar información de estos sensores, de diferentes tipos de sensores. Este data lawyer transmite la información al gateway. El gateway transmite al software. Este es el gateway. El gateway se puede configurar con un chip, obviamente, 4G, para que se encargue de transmitir la información. La conexión puede ser usando Wi-Fi o usando cable USB. Aquí un esquema de cómo podríamos instalar estos equipos en terreno. El sensor a la izquierda, el sensor geotécnico, en la parte central donde está mi mouse, es el gateway. ¿Y cómo configuramos todo esto? Lo hacemos utilizando una aplicación. Desde un smartphone podemos conectarnos vía Wi-Fi al gateway y también al sensor y configurar los parámetros de monitoreo, es decir, la frecuencia con la que va a monitorear, a dónde debe transmitir, los valores iniciales y simplemente una vez que está configurado, ya los equipos transmiten la información al centro de control. Aquí un pantallazo del software 4D Control Server. Si vemos al lado izquierdo, este software administra todos los equipos. Un data lawyer, perdón, todos los equipos se centralizan aquí. Equipos geotécnicos, estaciones totales, GPS, todo está centralizado y desde aquí podemos ver reportes y almacenamiento de información desde campo. Es aquí, como mencioné, donde se configura todos los parámetros de monitoreo, sistema de coordenadas, tolerancias y etcétera. Ahora voy a hacer un resumen de los sensores compatibles con el software Trimble 4D. Podemos usar piezómetros, células de carga, sensores de nivel de agua, células de presión, strain gauge, extensores, extensómetros de varilla, s- células de carga, células de asentamiento, medidores de grietas o fisuras y obviamente los inclinómetros.
Aquí una imagen práctica, real, en el tema para los strain gauge. ¿Para qué nos sirven los strain gauge? Los strain gauge nos sirven para detectar movimientos en la unión de dos tuberías, ¿correcto? Se instala este strain gauge. Si ustedes ven el strain gauge, tiene dos extremos. Un extremo va a la tubería de un lado y el otro extremo a la tubería del otro lado. Y lo que hace este sensor es detectar si la tubería, si la unión de tubería está sufriendo variación o no. Ese registro se transmite a un data lawyer a través de fibra óptica. Ustedes pueden ver el tubo principal y al costado un tubo mucho más delgado. El tubo mucho más delgado es un tubo de 2 pulgadas. Por dentro de ese tubo recorre la fibra óptica. Esa fibra óptica está conectada a los strain gauge. Los strain gauge transmiten la data a un data lawyer y desde el data lawyer llega al software Trimble 4D. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes de cómo se configuran las instalaciones. Por ejemplo, aquí hay un sistema de monitoreo donde no hay energía eléctrica, hay que implementar paneles solares. Aquí hay un monitoreo, un tajo abierto, donde no hay internet, obviamente, y lo que se hace es transmitir la data a través de Wi-Fi, red Wi-Fi interna, ¿correcto? Esta es una imagen de una instalación real, ¿correcto? Y la forma en que se instalan los prismas, ¿no? Podemos ver prismas instalados sobre diques de represas y otro prisma que está a más de 1 kilómetro del punto de monitoreo. Se instalan prismas, por ejemplo, en muros de contención o muros de anclaje. Esta es la caseta, si ustedes pueden ver, es la estación total y abajo tenemos el equipo Setup M1 que funciona como un router que se encarga de transmitir la data vía internet hasta el centro de control. Aquí una vista de los equipos que principalmente usamos y tenemos un pantallazo de las aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, obviamente se pueden utilizar en cualquier tipo de infraestructura donde queremos detectar desplazamientos y asentamientos, ¿correcto? Y con los sensores geotécnicos podemos, como vimos allí, podemos ver niveles de agua, calidad de agua también se puede monitorear, ¿no? Según los sensores que vayamos a utilizar. Ahora voy a pasar a mostrarles un caso práctico de todo lo que hemos venido hablando, ¿ok? Voy a cambiar de pantalla. Ok, pueden ver la siguiente pantalla. Sí, sí, ok. Bien, aquí estamos viendo un proyecto real para que ustedes puedan tener idea. Aquí está el punto INET 1, que es donde se encuentra la estación total. El punto 2 es donde está el prisma vista atrás. Y aquí el centro de control, la oficina, ¿correcto? Entonces la información se transmite del punto 1 a la oficina. Y aquí tenemos puntos sobre el dique de represa, ¿correcto? Eh, en este proyecto hay más de 120 prismas y se han agrupado con la siguiente codificación. Por ejemplo, el grupo 400 está sobre el dique para poder clasificarlos mucho más fácil. El grupo 300 está sobre los muros de contención, porque sabemos que cuando hay la construcción de una represa, afecta a los taludes que están en su entorno. Por eso se monitorea los taludes. Y luego tenemos los prismas del grupo 100 que están en el talud del, del cerro, ¿correcto? El punto más alejado es el 208 que está a 1 kilómetro de distancia desde desde la estación. Y esto se monitorea en tiempo real. Ahora vamos a pasar a ver el sistema de monitoreo. Aquí estamos viendo, esta es la pantalla del software Trimble 4D Control Server.
Este es el software que se encarga de administrar los sensores. En este caso, administra una estación total que monitorea más de 120 prismas. La medición de esos 120 prismas se ejecuta en 45 minutos. La lectura lo hace en vista directa y vista inversa, ¿correcto? Acá podemos ver las propiedades, sistema de coordenadas, ¿correcto? Podemos ver, uy, ok, entonces vamos a mostrar, ya podemos ver directamente aquí los desplazamientos en norte, este y altura. Como ven ustedes, los desplazamientos son alrededor de milímetros, ¿no? 5, 3, 4 milímetros, ¿correcto? Y también podemos ver los desplazamientos en 2D y en 3D. Rápidamente podemos identificar qué puntos tienen mayor movimiento por el color. Bien. En este proyecto, la lectura se hace 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, ¿correcto? Podemos ver gráficos básicos. Estos gráficos también nos sirven, sin embargo, el software de visualización, que es el software Trimble 4 de web, es el que nos muestra con mayor detalle. Entonces, podemos ver eh, las mediciones de referencia. Estas son las coordenadas iniciales de cada prisma. Podemos ver aquí la distancia 900 metros, 990 metros, y así 800 metros. Y pueden ver aquí, en la parte que dice fase, fase es cara, que es fase uno y fase 2. ¿Qué significa? Fase uno del punto 208 y fase 2 del punto 208. Es la medición en cara directa y cara inversa, ¿correcto? Entonces, este software es quien se encarga de hacer las mediciones. Entonces, aquí nosotros podemos agregar más sensores, ¿no? Podemos agregar más sensores si necesitamos. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles la medición. En este caso, el equipo está en modos suspensión, ¿no? Como está programado monitorear a las 6 de la tarde, este equipo, 5 minutos antes de monitorear, se autonivela. El equipo se autonivela 5 minutos antes de las 6 y a las 6 en punto inicia su medición. Sin embargo, si yo quiero medir en este momento, pues simplemente hago un clic derecho y pongo medir. Y ahora ustedes van a ver que el equipo va a empezar a medir. No, está midiendo el punto 2. El punto uno es el punto donde está la estación total y el punto 2 es la vista atrás. Entonces, el equipo en este momento sale del modo suspensión y va a iniciar a hacer su medición. Entonces, aquí al lado derecho, donde apareció esa barra negra, nos indica, vamos a ver que el equipo va a iniciar a medir. ¿Ok? Pueden ver allí, ya cambió el color. Está ahora un punto de color verde, un triángulo de color verde, y nos indica la hora en que ha sido medido, ¿no? Y lo que hace es medir primero todos los prismas en cara uno, porque así está configurado. Podemos configurar que mida el mismo punto ambas caras a la vez. Eso es tema de configuración. Entonces el equipo empieza a medir de manera automática, ¿correcto? Esa información obviamente se va a almacenar en SQL Server. Vamos a dejar midiendo el equipo mientras pasamos al software 4 Control D Web. Dejaremos midiendo el equipo. Ahora estamos en el software 4D Control, ¿correcto? Vamos a ir a inicio.
Es la pantalla que mostré en en la diapositiva. Aquí podemos crear proyectos, podemos crear varios proyectos, no solo uno, sino varios, ¿correcto? Luego, ¿qué podemos hacer? En la parte de sensores, administramos los sensores, es decir, aquí yo importo los sensores que quiero analizar, ¿correcto? Un sensor o varios sensores. Acá yo puedo ver que ya tengo un grupo de sensores. Vemos que hay sensores tan de color rojo, significa que son sensores que tienen desplazamiento, ¿correcto? Paso de página, estoy ahora de la 12 a la 18, puedo pasar, ¿correcto? Y puedo ver qué sensores están de color rojo y cuáles no. Aquí es donde yo puedo agregar, acá puedo colocar, agregar más sensores si es que quiero, para que For the Control eh, haga el análisis. Muy bien, una vez que he importado los sensores, ya puedo empezar a analizar. La voy a analizar, ¿correcto? Bien, ahora estoy en análisis y me voy a ir a la izquierda. Ustedes pueden ver que hay varios grupos, lo que les mencioné. Podemos agrupar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir aquí, dique, por ejemplo. Vamos a dique, porque quiero ver solo los puntos que están en el dique, es decir, los puntos con código 400. Y puedo ver en tiempo real los resultados del monitoreo, ¿correcto? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, en el dique prácticamente no existe movimiento, porque si ven a la izquierda está en milímetros y abajo en la parte inferior está los días. La variación es de 4 a 5 milímetros, es decir, hay un desplazamiento, podríamos decir que hay un desplazamiento de 1 milímetro, pero sabemos que la precisión que nos garantiza el monitoreo es de 1 milímetro a 2, no es más. Sabemos que el equipo es de 1 milímetro de precisión, sin embargo, las condiciones de clima hacen que la tolerancia no puede ser 1 milímetro. La tolerancia, pues, razonable es 2 a 3 milímetros. Entonces, si vemos aquí, los valores varían de 3 a 5 milímetros, no más, ¿correcto? Entonces, esto nos indica claramente que que en este sector, en este grupo de puntos, no hay movimiento, ¿correcto? Yo paso el mouse por cada punto que quiero y puedo ver el desplazamiento en norte, el desplazamiento en este, pero este es el desplazamiento total, es decir, desde el día uno hasta el día en que estoy visualizando. Este proyecto viene trabajando desde el 2019, es decir, tenemos más de 5 años, ¿correcto? Y el movimiento en ese periodo es de 3 milímetros o 4 milímetros. Entonces, prácticamente el proyecto sabe con exactitud que esa estructura no está desplazándose, ¿correcto? En este caso estamos viendo el gráfico 2D, ¿correcto? Que sería el vector XY. Ahora vamos a ver el gráfico de desplazamiento vertical, el DH, ¿correcto? En el DH igual vemos que, que varía de 1 milímetro a 4 máximo, ¿correcto? Entonces, igual no existe movimiento. De ese modo, todos los sensores están, voy a probar contrafuertes, ¿ok? Y aquí hay contrafuertes. Igual puedo visualizar qué puntos se movieron y qué puntos no. Aquí arriba hay un gráfico o hay un punto que probablemente se haya movido 15 milímetros. Entonces, o perdón, 150 milímetros. Entonces, ya podemos saber que este punto sí se movió, ¿correcto? Y así, aquí vamos a ver un gráfico de otro grupo de puntos. Están clasificados, por ejemplo, dice anclaje nivel 2730. Entonces, aquí hay un punto que sí tiene movimiento, el que está en la parte superior, ¿correcto? De ese modo podemos administrar de forma automática y en tiempo real
todo lo que pasa en terreno. Muy bien. Ahora podemos ver alarmas. Aquí nosotros podemos configurar alarmas. Aquí ya tenemos. Le indicamos al software que nos lance una alarma. Entonces podemos ver aquí un gráfico. Vean ustedes, ¿no? Dice, si el error es mayor a 20 milímetros, ¿correcto? Aquí 30 milímetros y acá 50 milímetros. Entonces vamos a tener color azul cuando el valor está menor a 20, naranja cuando está alrededor de 30 y rojo cuando está a 50 milímetros. Entonces, si venimos aquí, automáticamente podemos ver qué puntos están dentro o fuera de la tolerancia. Igual, podemos generar múltiples alarmas para diferentes grupos porque las tolerancias van a ser diferentes en un dique o muro de contención que en un talud, ¿correcto? Pero eso lo podemos predefinir nosotros según la experiencia del especialista en geotecnia. Luego, lo que podemos tener es a la vista de mapas, ¿correcto? Aquí tenemos la vista en mapa de manera más didáctica para saber qué puntos sí se mueven y qué puntos no. Entonces, como mencioné en la diapositiva, si quiero ver cuál es el valor, simplemente paso el mouse sobre el punto que quiero visualizar y me muestra un cuadro con los valores de desplazamiento. Podemos ver que el desplazamiento en norte es 18 centímetros, en el este es 9 milímetros y en vertical es 7 centímetros. Si me voy al dique, me voy al punto 405, paso el mouse sobre el punto 405 y me muestra los deltas, ¿no? 4 milímetros en norte, 0 en este y 2 en altura. De ese modo, ¿podemos hacer otras visualizaciones? Sí, podemos hacer. A ver, momentito, esto no me ayuda. Aquí podemos configurar qué es lo que queremos ver. Aquí voy a hacer una vista de mapa de calor, que en este caso no se llamaría mapa de calor, sino mapa de desplazamiento. Hago un clic y el mapa me va a mostrar las zonas de desplazamiento, ¿correcto? Lo que llamamos más conocido como mapa de calor, pero del desplazamiento 3D. Yo desactivo esto y simplemente quiero ver el mapa de desplazamientos en 2D, ¿correcto? O puedo visualizar el mapa de desplazamientos en vertical, ¿correcto? Entonces, este software nos ayuda a tener datos precisos y en tiempo real. Obviamente, tenemos mucho más otras opciones que por temas de tiempo no lo vamos a explicar a detalle, obviamente. Entonces, estas alarmas pueden ser configuradas para ser enviados a nuestros correos, ¿correcto? A nuestros correos o mensajes de texto al celular, ¿correcto? Entonces aquí podemos configurar, ¿no? Aquí vemos configuraciones y se indica quiénes serán los usuarios que van a recibir esas alarmas, ¿correcto? Entonces esto nos ayuda aquí, las alarmas que se envían a los usuarios autorizados, esto nos permite tener información en tiempo real de todo lo que va pasando en nuestros proyectos. Bien, creo que em, hemos podido presentarles lo que hace el sistema de monitoreo en tiempo real Trimble 4D Control. Si tienen preguntas o si hay preguntas, por favor, pasemos a responderlas. Claro, por ejemplo, en el chat nos colocan, el programa puede realizar compensaciones por condiciones atmosféricas en tiempo real. Sí, correcto. Como expliqué, simplemente hay que conectar un sensor de temperatura a la estación total
y va a registrar la temperatura en el momento del monitoreo y esa temperatura pasa al software y el software hace la corrección. Ok. También nos comentan, ¿el software va a permitir modelar en 3D a raíz de los puntos medidos o debería usar otro software de procesamiento para eso? No, para hacer modelos 3D usarías otro software. Ok. Y nos preguntan también, ¿qué tipo de informe se puede generar y con qué frecuencia? Ah, los informes que generas son todos los cuadros que hemos podido observar. Esos cuadros los generamos en, impreso en PDF y, y lo puedes configurar para que te lleguen todos los días o semanalmente o en una hora determinada. Ok. También nos colocan en Facebook el S8. Me imagino que se referirán si también se puede utilizar para esto. Ok, sí, el modelo S8 de Trimble también se utiliza. Ok. Después, a ver, nos comentan. em, ¿Cuánto dura la celda de energía de estos sensores? Dado que si se utilizaran en saneamiento, quizás no sea rentable excavar y renovarlos, ¿no? Por el límite de profundidad que permite transmitir la información. Como indiqué, la batería de estos sensores geotécnicos puede estar de 1 año a 10 o más, dependiendo de la frecuencia con que transmitan información. Como dije, si a más frecuencia, menos duración. A menos frecuencia, más duración. Ok. También nos ponen, ¿qué tan práctico es utilizar esta tecnología? Pues bueno, como han visto, una vez que está instalado, configurado el sistema, pones en operación y solo te queda ver resultados. Es más, te va a llegar los resultados a tu correo. Es sumamente práctico. Nos colocan el SPS 930 de 1 minuto. SPS Pronto. 930. Ese es un GNSS, ¿cierto? Es un GPS. Si se refieren a un GNSS, obviamente se puede utilizar como punto de monitoreo muy similar al que mostré en el PPT. Si es un GNSS al que se refieren, sí se usa para que pueda monitorear. ¿Y es fácil aprender a gestionar estos procesos? Sí, claro. eh, una vez que, bueno, iniciar de cero de repente, pero una vez que se te capacite y entiendas cómo funciona, pues es bastante sencillo y también intuitivo, ¿no? También nos colocan, ¿cuál fue el mayor problema que hayan tenido y lograron solucionar? El mayor problema que se tiene siempre es la conexión, ¿no? Hay zonas que son muy remotas en las que no hay internet, ¿no? No hay electricidad. Entonces, en esas zonas remotas, pues hay que implementar el tema de energía con paneles solares. Eh, una vez con eso solucionado, ya podemos, no hay internet, obviamente, podemos implementar red Wi-Fi, ¿no? Que puede alcanzar distancias de hasta 15, 50 kilómetros, pero si no hay línea de vista, obviamente hay que poner repetidores. Eso es lo difícil, ¿no? Cuando vas a un lugar remoto y no hay cómo transmitir la información al centro de control. Y obviamente, como estás en un lugar remoto, pues uno de los problemas sería la seguridad de los equipos, ¿no? Que pueden ser robados, ¿no? Claro. Nos comentan, ¿a partir de qué modelos de estaciones totales Trimble se puede utilizar en monitoreo automatizado? Eh, S8, S8 y S9, con excepción de una S5 que salió como un producto muy, muy específico, pero tienes que solicitarlo. S5 para monitoreo, pero es un modelo muy específico que tendrías que pedirlo con esa característica. Pero una S8 y una S9 sí ya vienen por defecto para monitoreo. Y obviamente ahora la SX12, la estación Total Scanner que mostré,
esa, obviamente. Bueno, nos colocan, ¿todos los prismas de monitoreo deben ser del mismo modelo o se puede optar por modelos distintas o marcas distintas en sectores? No, no hay problema. Puede ser de distintos modelos. Simplemente al momento de configurar en el software donde indiqué el 4D Control Server, se indica la constante del prisma y cada vez que que el software mide, automáticamente eh, importa esa información y mide sabiendo a qué prisma está haciendo la medición. Así que pueden ser varios prismas. Prismas y mini prismas, una combinación, no hay problema. Ok. También nos comentan, ¿por qué el nombre 4D? Bueno, 4D es porque los resultados es gracias a la medición 3D, que es X, Y, Z, y en tiempo real. El tiempo es la dimensión 4D. Me imagino que esa es la razón por la que le pusieron Trimble 4D. Claro, sí, justo hay una persona también nos comenta, ¿no? Normalmente se refiere a tiempo real. A ver, vamos a esperar un par de minutitos, unos 2 minutos más para consultas, si alguien tiene alguna pregunta adicional. Bueno, al parecer no tienen alguna duda. Ah, bueno, aquí nos dejan una consulta. El software se puede utilizar en estación total robótica SPS 930 de un segundo serie construcción. Mm, bueno, ya entendí. Ese es un equipo Trimble, pero de del área construction. No puedo responderle eso. Mm, Mm, si desean, pueden enviarnos un correo y le vamos a responder. ok. Porque, bueno, nosotros, Geosystem, somos distribuidores de la marca Trimble, pero eh, el área de Geospatial. Y el área de construcción es otra división, ¿no? Pero igual podemos revisar y responderles. Claro, se pueden contactar a través del grupo de WhatsApp, nos mandan Sí, un correcto. mensaje directo y les mandamos la información. Bueno, también nos preguntan por medio del Facebook, ¿siempre las lecturas son en directo e invertido? Sí, es obligatorio. Ok. Y nos preguntan, ¿se puede direccionar la data del Gateway a otro software de procesamiento de data o solo se cierra su sistema Trimble 4D? Am, bueno, si tendríamos que analizar si el otro software es compatible con este gateway. Tendríamos que hacer el análisis particular. No podría responder exactamente. ¿Y en qué tipo de proyectos sería más recomendable usar este sistema de monitoreo 4D? Esto se recomienda para proyectos de, de larga duración, proyectos permanentes, ¿no? Proyectos que operan, bueno, mínimo 6 meses a más. ¿Para qué? Para que tu inversión justifique el retorno. Ok. Dice si tienen experiencia usando, bueno, el Trimble X9. ¿Se puede usar para monitoreo geotécnico? El Trimble X9. No, ese es un escáner que no entra al área de monitoreo. Ok. Después nos comentan. ¿Estos sensores se pueden usar para monitoreo de puentes para la verticalidad? Sí, correcto. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuál es la distancia máxima que puede leer un prisma? 2500 metros. ¿Y trabaja con SideWorks y Trimble Access? Ya no es necesario.
Es decir, Trimble Access es un software de campo de Trimble que sirve para hacer mediciones, efectivamente, pero cuando usas este sistema ya no necesitas ese software. Porque si han visto ustedes el Trimble 4D Server, no el web, sino el otro, el primero, el que están viendo en pantalla, ese es el software que se encarga de hacer todas las mediciones, es decir, reemplaza a Trimble Access. Bueno, solamente agradecer a todos por su participación e interés. Gracias.